como cada jueves a esta hora ya toca culturizarse un poco y aprender de cosas de nuestras islas que no sabíamos. Para eso tenemos con nosotros a Jorge Laguna. Jorge, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Jorge Laguna es escritor de El secreto de la Indiana, La huésped de la Casa Amarilla y La sangre de la Malvasía, y nos va a hacer viajar a otros sitios en los que canarios han estado presentes o también historias que han pasado aquí en el archipiélago. A ver, Jorge, ¿qué nos vas a contar? Bueno, pues hoy me gustaría que nos marcháramos a la Segunda Guerra Mundial, a los años 40, en las Islas Canarias, una historia que a lo mejor es un tanto desconocida para muchos, yo por lo menos con compañeros que lo he hablado, la mayoría no la conocía la historia, y es la presencia real que tuvo Canarias en la Segunda Guerra Mundial, la presencia estratégica, ¿no? Porque bueno, la guerra civil acababa de terminar, acaba en el 39, Franco acababa de llegar al poder en aquel momento, y en 1940 y 1941 Alemania está en su máximo apogeo de expansión en esa Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi de Hitler, y lo que no quizás ha quedado un poco relegado a un segundo plano hasta hace unos años, que sí que han empezado a salir investigaciones al respecto, era la presencia real que tuvieron las Islas Canarias en la Segunda Guerra Mundial, y ya no solo eso, sino que Canarias estuvo tan cerca del frente de la guerra que desde Londres se empezaron a plantear bueno, un plan que estuvo a punto de llevarse a cabo que implicaba volar barcos, porque se presuponía que podía pertenecer al bando nazi, en el puerto de La Luz en Gran Canaria e incluso en el puerto de Tenerife, y también se llegó a plantear la posibilidad de una invasión de las Islas Canarias para convertirla en un nuevo Gibraltar. Todo esto es un episodio que algunos han denominado como la Guerra Secreta de Franco, con varias operaciones militares secretas que tienen que ver, en las que tiene que ver el gobierno español, el gobierno alemán del bando nazi, el gobierno británico también, y en menor medida también el espionaje estadounidense de la CIA. Así que voy un poco a intentar desentrañar todas estas piezas para que entendamos mejor el puzzle. La Guerra Secreta de Franco, como comentaba. Estamos en 1940, el fin de la Guerra Civil, en una España que supuestamente se mantiene neutral, ¿no?, en la contienda. Sin embargo, España le debe un gran favor a Hitler, y es que ellos les han ayudado, sobre todo con la Legión Cóndor, ¿no? Son muy conocidos los casos del bombardeo de Guernica, por ejemplo, y de toda la ayuda alemana también, por ejemplo, que se prestó luego con el wolframio en las minas gallegas y de Extremadura. Bueno, evidentemente Franco estaba en deuda con Hitler, y Hitler en aquel momento estaba ganando, y a Franco le interesaba estar con el bando que se presuponía que iba a ganar la guerra. ¿Qué ocurre? Que los británicos se dan cuenta de que los submarinos alemanes que están llevando a cabo la guerra tanto en Gibraltar como en las costas cerca de las Azores, incluso en el Canal de la Mancha, ¿no? Los británicos están siendo bombardeados en ese momento por parte de los alemanes. Ellos se dan cuenta de que los submarinos alemanes pasan mucho tiempo sin tener que pasar por un territorio aliado para el repostaje. Y se empieza a poner el foco en las Islas Canarias como un posible territorio aliado de Hitler, en el que se llevaba a cabo este repostaje de los submarinos, ¿no?, los U-bote alemanes, ¿no?, que se decía. Y de hecho no era un episodio aislado, sino que se hablaba de varios submarinos, incluso había rumores que decían que había avistamientos de submarinos alemanes en las costas de Canarias, ¿no? Evidentemente Canarias en aquel momento era un nido de espías, como decía, no solo alemanes y británicos, sino también estadounidenses. De hecho, parte de esta información se puede encontrar en los cables que ya han sido desclasificados de la CIA, en la página web de la CIA, que está abierta al público, y se pueden encontrar nombres propios de personal de espionaje, personales de las embajadas de ambos bandos, y luego están las investigaciones de Juan José Díaz Benítez y de Marta García Cabrera, ambos profesores de la Universidad de Las Palmas, que han intentado sacar a flote todo esto. Tenemos algunos episodios famosos, ¿no? Sobre todo por el sistema que empiezan a descubrir los espías británicos de este supuesto repostaje. Ellos se dan cuenta de que hay algunos buques atracados en los puertos que responden a barcos de chatarra y que a priori parece que están a punto de ser desguazados, y hablan de uno llamado el Corriente, un barco que por fuera parecía un barco de chatarra a punto del desguace, como decía, pero que por dentro estaba lleno de combustible, de manera que los submarinos podían atracar junto a ese barco y mediante tuberías conectarse para el repostaje del combustible, e incluso para hacer abastecimiento, es decir, que los soldados abandonaran el submarino, que entrase personal de limpieza, reponer víveres y demás, para que los submarinos pudiesen volver a hacer la guerra. Tal es así que en 1943 incluso se produce un episodio muy conocido, que es que hay un submarino, el U-167, que queda tan dañado por aviones británicos que el comandante toma la decisión de hundirlo para que no caiga en manos enemigas, y lo hace
junto al faro de Maspalomas, es decir, muy cerca de la propia costa, y ahí es donde también saltan todas las alarmas de darse cuenta de que evidentemente los submarinos alemanes, si no están en la costa atracando, por lo menos están muy cerca, en este caso, de Maspalomas. Esto ya ocurre en el año 1943, por lo tanto ya es un momento avanzado de la guerra, pero volviendo un poquito atrás, 1940 y 41, los británicos tienen la certeza de que los alemanes están atracando el combustible, están atracando para repostar combustible en ese buque, en el Corrientes, que está atracado en la costa, así que era una especie de gasolinera flotante, ¿no?, en secreto, porque claro, de esto no se podía saber nada de forma oficial. Y los británicos, cuando empiezan a sospechar seriamente de esto, plantean dos operaciones militares secretas, una de ellas la Operación Warden y otra la Operación Pilgrim. La Operación Warden arrancaría en julio de 1941. En Escocia, 7 hombres esperan para embarcar en un mercante llamado el Empire Simba. En realidad, según los expedientes británicos que estudiaba la investigadora Marta García Cabrera, en realidad no son marineros, sino que son agentes entrenados para un sabotaje que, si sale bien, convertiría el puerto de la Luz en un estruendo de metal y de agua. Y el plan tiene un nombre sencillo, como decía Warden, cuyo objetivo es colocar bombas Lapa en todos los buques de los que se sospechara para detonarlos y, con esa detonación, sacar un poco a la luz el secreto de que esos falsos barcos chatarra, de los que se sospechaba que eran barcos chatarra, en realidad tenían combustible dentro, ¿no? Lo que ocurre al final es que esa operación no se lleva a cabo. De hecho, he visto quien la acuñó como el Pearl Harbor que nunca sucedió, porque fue un episodio que estuvo a punto ahí de poder cambiar el transcurso de la guerra, porque de haberse detonado todos esos buques, eso hubiera obligado a Franco a reconocer ante la autoridad internacional que estaba de alguna manera colaborando con una de las potencias, en este caso con el bando del Eje, con el bando de Hitler, lo cual hubiera a lo mejor provocado la entrada de España en la Segunda Guerra Mundial. Y el siguiente plan, que es el que les comentaba de la Operación Pilgrim, tiene que ver con algo similar a Gibraltar, y es que los británicos tenían la idea de que si no conseguían romper un poco este repostaje secreto o que no conseguían que Franco reconociese que estaba ayudando y que iba a dejar de ayudar a los alemanes, planteaban la posibilidad de invadir o bien la isla de Gran Canaria o bien todo Canarias, precisamente por la posición estratégica, convertirla en una especie de Gibraltar, sobre todo para evitar, o al menos eso es lo que decían ellos, para evitar que se pudiese llevar a cabo ese repostaje, ¿no? Evidentemente, Canarias está entre 3 continentes, por lo tanto, en la Segunda Guerra Mundial era un lugar claramente estratégico, como le pasaba también a las Islas Azores o a Madeira. Es decir, la guerra secreta que se decía de Franco, al final lo que nos lleva un poco a la conclusión es de que si no explotó esa operación Warden y por qué no se llevó a cabo esa operación Pilgrim fue precisamente por la presión diplomática que se ejerció en los despachos, porque de no haber llevado a cabo las negociaciones de forma fructífera, a lo mejor los británicos habrían entrado militarmente o se habría provocado esas explosiones. De hecho, hasta donde coinciden los historiadores, la primera vez que se utilizaron las bombas Lapa fue en las Islas Canarias, precisamente en uno de esos buques, en este caso en el puerto de Tenerife, como prueba para ver si las detonaciones podían ser efectivas, poniéndolos con unos buzos por debajo del agua para ver si podían hacer hundir esos barcos en la costa, generando el escándalo tanto en la población como en periodistas, como en la opinión internacional, que era lo que luego posteriormente iban a llevar a cabo en Gran Canaria con varios buques en lo que se llamaba ese Pearl Harbor, ¿no? que nunca llegó a ocurrir por suerte, que quizás hubiera cambiado incluso hasta la propia historia de la Segunda Guerra Mundial. Oye, pues mira, qué interesante. Al final tenemos más significado aquí en Canarias con cosas que parecía que no estábamos en el mapa, como en la Segunda Guerra Mundial, con historias como estas. Y hay muchas historias de la Segunda Guerra Mundial, también de la Primera, en la que Canarias también está presente. Jorge, muchas gracias. Muchas gracias.